¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes. Hoy, a pedido de muchos, voy a pasar a explicar un tema de física que es descomposición de vectores. Pero ¿desde qué lugar vamos a ver descomposición de vectores? Y lo vamos a ver desde, la lógica, el entendimiento, además de aplicarlo, obviamente, a el eje cartesiano, a problemas de física puntualmente, lo que esto nos va a permitir una herramienta bastante importante a la hora de poder deducir si el resultado es o no viable, o no sea una cosa, una barbaridad y uno diga, sí, no, esto no es porque es muy exagerado. Bueno, ahora vamos a pensar en este sistema cartesiano, la ordenada al origen, la abscisa. Vamos a hacer de cuenta, esta es una fuerza de 20 newtons, esta es una fuerza de 5 newtons. Vamos a empezar con estos dos. En realidad, ustedes deberían, después de ver el mecanismo y el procedimiento, ejercitar inventando un ejercicio y poniéndole o 3 fuerzas más o 4 fuerzas más al mismo problema, ¿sí? Yo acá lo primero que me imagino es, ¿sí? Yo estoy en la parada del colectivo, ¿sí? Hombre, de repente viene, no sé, un hombre que me triplica en fuerza, me triplica en altura y de repente me quiere arrebatar el celular. Bueno, ahora salimos de ese escenario y ponemos una piola, ¿sí? Que una el celular, ¿sí? Y el hombre con el triple de mi musculatura me va a tirar con 20 newtons, ¿sí? Y yo voy a tirar con 5 newtons. Sí, ustedes dirán, uy, sí, qué fácil que lo dijiste, sí, se lo va a llevar y se lo va a llevar él. Sí, esa es la clave, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben de pensar. Obviamente, acá el resultado está claro y eso es lo que quiero que vean al final de los problemas, perdón, de este problema, ¿sí? ¿A dónde va a estar la resultante? Bueno, ya se dieron cuenta, ahora vamos a hacer el desarrollo, ¿sí? Lo primero que hago es, por el método del triángulo rectángulo, extrapolar obviamente la punta, ¿sí? En las X, ¿bien? Entonces aquí voy a tener F1, pero va a ser F1 en X. Bien, después extrapolo la punta, ¿sí? En la ordenada al origen y aquí voy a tener F1 en Y, ¿correcto? ¿Sí? Todos ya debemos de saber, si no lo explico, bueno, va a ser un video un poquito largo, pero bueno, lo vamos a explicar ahora. Esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. ¿El opuesto a qué? Al ángulo más agudo del triángulo rectángulo. Ese es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente. Cateto adyacente en este caso, ¿sí? Tiene la sinonimia de llamarse F1 en X porque el autor o el que inventó el problema me dijo que F1 llevaba 20 newtons. ¿Hasta acá estamos? Bien. Si yo entiendo esto, ¿sí? No me puedo equivocar. Yo extrapolo infinidad de veces el vector, lo llevo hacia arriba y es F1 en X. También puede ser este. O sea que si este es cateto adyacente, este es cateto adyacente. Por lógica, si este es el cateto opuesto, este va a ser el cateto opuesto. ¿Pero a quién? A este angulito. ¿Bien? A este ángulo y va a ser igual a este ángulo. Por ende, estos dos ángulos van a ser iguales. Yo me olvidé de poner, pero le vamos a poner un número X a ese ángulo 20 grados y a este le vamos a poner 60 grados. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a corregir. Luego, ¿qué hago? Esta punta la proyecto sobre el eje de las Y, ¿sí? Y esta punta sobre el eje de las X. Entonces voy a obtener F2 en X, ¿sí? Y aquí voy a tener F2 en Y. ¿Bien? Vamos a cambiar, vamos a poner este acá, pongámosle 15 grados. Lo vamos a cambiar por una cuestión de espacios. Entonces, una vez que planteé esto, que tengo todas las descomponentes, y eso es lo que suele suceder en los problemas tipo.
Es decir, cuando tenemos que hacer plano inclinado o plano horizontal, nosotros tenemos siempre alguna fuerza que no está sobre la ordenada del origen o sobre la abscisa. Entonces lo primero que debo de hacer es poner sus descomponentes en las X y en las Y, para hacer la sumatoria de fuerzas y aplicar obviamente la segunda ley de Newton. ¿Bien? Entonces, acá vamos a ver, si yo conozco que este es el cateto adyacente, nosotros conocíamos que el seno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa, perdón, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o invirtiendo esos valores que lo vamos a ver al final, ¿sí? Dan lo mismo, dan el ángulo complementario. Bien, no es lo mismo, es el complemento del ángulo, perdón. Entonces, si esto es cateto adyacente, si F1 en X, bueno, yo podría decir que, ¿sí? El coseno de alfa por la hipotenusa me va a dar igual al cateto adyacente, o lo que sería lo mismo, coseno de alfa por F1, ¿sí? Que es la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pongamos coseno de 20 grados, ¿sí? Multiplicado los 20 newtons. Esto va a ser el cateto adyacente. Como no me lo sé de memoria, lo vamos a calcular. Coseno de 20 grados, ¿sí? Por 20. Esto me dio 18,79 y asumo que está bien. 19,79 newtons, claramente. Bien, eso es cateto adyacente. Vamos a ir al otro. Siempre que yo utilizo el coseno de un lado, por supuesto es el seno del otro con el mismo ángulo. Si no, podría utilizar el complemento de este ángulo, que sería el coseno de 70 grados. Da igual, es lo mismo. Bien, vamos a seguir y vamos a seguir con esto, como lo hago siempre yo. A ver, seno, ¿sí? De 20 grados multiplicado, ¿sí? Los 20 newtons. Esto es igual a seno de 20 por 20, 6,84. 6,84 newtons. Tengo las dos primeras descomponentes de esa fuerza. Si yo tengo dos fuerzas a descomponer, yo voy a tener 4 descomponentes del mismo vector. Entonces voy a partir con las otras. ¿Bien? Aquí. Si yo dije que esto es cateto adyacente, bien, voy a usar el coseno. F2, ¿sí? Va a ser igual al coseno de 15 grados multiplicado los 5 newtons. Por lo que expliqué más allá. F2 en X, F1 en X, en este caso va a ser el seno de 15 grados por 5. Bueno, lo vamos a calcular. Seno de 15 grados por 5 me da 1,29. Igual a F2 en Y. ¿Por qué les hago un recuadrito? Para, si tengo muchos números, no se me complique, me confunda y me equivoque. Entonces después, cuando tenga que utilizar esos datos, no me confunda. En el otro, coseno de 15 grados por 5, esto es 4,82. 4,82 igual a F2 en X. Bien, yo ya tengo lo que es las descomponentes de un vector, de dos vectores en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Qué es lo que debería de hacer ahora? Bueno, ahora yo necesito calcular la resultante de ellos. Primero tenía estas dos fuerzas que claramente no estaban en el sistema cartesiano, no estaban dentro del sistema, estaban fuera de los ejes. Entonces tenía que descomponer para obtener la resultante de las mismas. Recuerden que mi perpetrador tiraba con 20 newtons de una piola atada al celular, o que el celular estuviera apoyado sobre la piola, ¿sí? Entonces, el otro tiraba, yo en este caso, con 5 newtons. Y hacia donde se fuera el celular iba a ser la resultante de la sumatoria de todas las fuerzas.
Por ende, el segundo paso en la descomposición de vectores, o tercero si se quiere, o cuarto, no me acuerdo cuál es el valor, esto lo tomo como 1, se debe de hacer sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a sumatoria de fuerzas en el eje de las Y es igual a. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, muy sencillo. Acá lo que tengo que hacer es sumar todo lo que tengo en X. ¿Cuántas tengo en X? Ah, muy bien, 2. Es decir, F1 en X, 18,79, 18,79, más. ¿Por qué pongo más? Porque es sumatoria de las fuerzas. Ahora, 4,82, guarda, es menos 4,82 newtons. Entonces, acá tengo mi resultado. Por otro lado, ¿qué hago? Utilizo las Y. Bien, tengo F1 que va a ser 6,84 newtons más 1,29. Si ustedes se fijan, está en la positividad, en el eje que es positivo, o sea que no tengo que cargarle en negativo el signo que lleva la fuerza, que va contraria a la otra. Bien, entonces lo que hago es sacar el cálculo de esto. Bien, si me permiten, no lo quería tener hecho al resultado, no lo quería tener hecho al ejercicio. 18,79 más, paréntesis, menos 4,82, cierro y me da 13,97 newtons. 13,97 newtons. Por otro lado, 6,84 más 1,29 me daba 8,13 newtons. Estas son las dos resultantes de la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se encuentra en el eje de las X, esto se encuentra en el eje de las Y. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué necesito ahora? ¿Qué necesito hacer y qué necesito saber? Obviamente, graficar una vez más. Fíjense que este me dio 13 positivos, este me dio 8,13 positivos. Es decir, que el que de antemano dedujo que el vector resultante iba a encontrarse en el primer cuadrante, hizo muy bien, ¿sí? Es decir, calculó como corresponde. Entonces, ahora hago de nuevo, espero que no se me pierda el dibujo en la pantalla, voy a poner la resultante, ¿sí? Yo no sé dónde va a estar, por ahora no sé específicamente, solo sé que se encuentra en el cuadrante primero. Bien, entonces, ¿qué hago en este caso? Bueno, le acomodo a la X, le pongo 13,97 newtons a F en X. La otra, que va a ser F en Y, va a ser igual a 8,13 newtons. Bien. Entonces, ¿qué hago acá para obtener la resultante siempre que tengo dos fuerzas que forman un ángulo recto? Muy bien, utilizo Pitágoras. Bien, entonces la resultante de todas las fuerzas va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de sus catetos, es decir, 8,13 al cuadrado más 13,97 al cuadrado raíz cuadrada de eso. Bien. Vamos, 8,13 al cuadrado más 13,97 al cuadrado. Raíz cuadrada de esto me da 16,16. La resultante, ¿sí?, es 16,16 newtons. Este es el valor de vendría a ser la fuerza que resulta de todo esto. Es decir, traduciendo y tratando de que el lector, ¿sí?, o el veedor del video entienda, está claro, si el hombre que me robaba el celular tiraba como experimento, decía, vamos a ver quién tira más fuerte, el otro, yo tiro con 5, él tira con 20, sin lugar a dudas que el vector resultante va a estar hacia allá. Ahora, eso fue a ojo de buen cubero, me dio que realmente estaba en el primer cuadrante. ¿Bien? Ahora, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, lo que suele complicar es calcular el ángulo de esto, ¿no? Es decir, ¿a dónde va a estar específicamente? Bueno, yo en el afán de aprender o en el afán de tratar de enseñar,
yo a veces me olvidaba cuál era cateto opuesto sobre cateto adyacente para calcular la tangente. Pero resultó ser que jugando y extrapolando los números de un lado al otro, me terminó dando que uno era el complemento del otro, es lo que explicaba recién. Es decir, que primero digo 16,16. Bien, y yo veo que el número está más cerca de este. Bueno, podría ser que este ángulo, la fuerza estuviera más cerca de este vector. Claro, hay una diferencia importante, ¿no? 5 por 4, 20. Hay una diferencia de 4 veces más la fuerza que tiene el hombre musculoso que me hurtaba el celular. Bien, entonces bueno, acá aplicamos esto. Ponemos ese valor más cercano a 13, y algo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a calcular lo que sería la tangente. Bien. La tangente de alfa es igual a 13,97 dividido 8,13. Bueno, 13,97 dividido 8,13 me da 1, que la tangente de alfa es igual a 1,718. Pero no está resuelto ahí. Porque acá, para calcular el ángulo, está afectado por la tangente. ¿Cómo paso la tangente al otro lado? Bien, a 1,78 le aplico la inversa de la tangente, es decir, tangente a la menos 1. Entonces me va a dar que alfa va a ser igual a 1,718 tangente a la menos 1, ¿sí? Y el ángulo alfa va a ser igual a 59,80. 59,80. Le aplico los grados y me da 59 grados 48 décimas. Este sería el ángulo. Bien, entonces yo todavía no sé cuál es, ¿sí? No sé cuál va a ser el mayor, pero yo lo primero que me imagino es que si este, ¿cuál va a ser el mayor? Y este, porque seguramente el señor se lo lleva con muchísima más fuerza, entonces deduje que este era 60 grados redondeando, o 59, perdón por borrar con el dedo, 59 grados redondeando. Vamos a hacer el experimento o la prueba, tal vez alguno de ustedes ya lo sepa, tangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Excelente. Entonces invertimos los valores, que va a ser 8,13 dividido 13,97 igual 0,58. Shift tangente a la menos 1 me da 30 grados, 19. Bueno, vamos a ponerle graduación. 30,11 me dio. Bien, la inversa de esto me terminó dando 30 grados 11 décimas. Si uno más o menos calcula, los dos me van a dar un ángulo recto de 90 grados. Bien, esto es todo lo que uno debe saber, ¿sí?, a la hora de la descomposición de vectores. ¿Sí? No, esto se aplica obviamente en un plano inclinado. Hay que conocer un poquito de trigonometría, de los ángulos opuestos por el vértice, de lo que es un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero. Pero básicamente, ¿sí?, yo quiero que se lleven que primero descompongo, las descomponentes son los lados de un triángulo rectángulo, y que eso, ¿sí?, lo puedo calcular haciendo una sumatoria de fuerzas. Si ustedes se fijan, sumatoria es sumar, ¿sí? Después le agregaré el signo. Aplico en un eje cartesiano el gráfico, sé dónde me queda y obtengo uno de los dos ángulos, ¿sí? Es decir, los puedo obtener a los dos con la tangente de alfa. Espero que a quien me lo haya pedido le sirva este video y nada, que tengan buena tarde, nos vemos en el próximo video.